Shabbat Shalom, amigos, bienvenidos, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Yom Kippur. Shabbat Shalom a los que van entrando, a ver si me pueden confirmar si se escucha bien, si se ve bien. Ahí les vamos a compartir el link. Ahí vemos que se están conectando. A ver si me pueden confirmar si se escucha bien. Si se escucha bien, más que nada para que se entienda lo que vamos a compartir. Excelente. Excelente. Bueno, Shabbat Shalom para todos. Bienvenidos a una nueva cita del Eterno. Es un placer para nosotros estar con ustedes. Estamos acá con mi esposa. Hemos preparado un estudio para compartir. La verdad fue de mucha bendición estos días trabajar en todo este estudio, que la verdad es una fiesta muy muy importante y abarca muchísimos aspectos de la vida de un creyente. Por eso este fue uno de los estudios en los que por ahí nos encontramos más perdidos en cuanto a un tema en concreto, porque el sacrificio del Mesías está en toda la Escritura, está anunciado, la sangre para expiación, y bueno, la vida de un creyente está orientada a eso, a la vida eterna, ¿verdad? Nosotros estudiamos la Biblia y tratamos de seguir los caminos de nuestro Padre con el fin de llegar a la vida eterna. Ese es el propósito. Entonces, por eso nos estamos reuniendo el día de hoy, en este día de reposo, guardando este día santo, y vamos a empezar. Les pido que me acompañen a Mateo 25. Mateo 25 a partir del versículo 31. Bien, Mateo 25, a partir del versículo 31 dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, impresionante, la palabra del Señor habla por sí sola, ¿no es cierto? ¿Cuántos pequeños hay entre nosotros que necesitan de nuestro alimento, no necesariamente de un alimento físico, sino de una palabra de parte del Señor, de que les compartamos la Biblia, de que hablemos por ellos, de que hagamos justicia? En esta fiesta
el Señor nos llama a un momento reflexivo, como un momento de reflexión, como decía Humberto anoche, es un llamado de atención para que seamos conscientes de que el tiempo del fin se acerca, donde vamos a ser todos juzgados, los muertos, los vivos, y es un tiempo muy importante para que reveamos qué estamos haciendo con nuestras vidas, para que observemos si estamos cumpliendo los mandamientos como el Señor quiso que los cumplamos y si estamos obedeciendo su palabra. Vamos a ver el mandamiento, vamos a Levítico 23, a partir del versículo 26, para entender un poco de qué se trata esta fiesta. Levítico 23 dice, a partir del versículo 26, también habló el Señor a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendrán santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofrecerás ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliarlos delante del Señor su Dios. Porque toda persona que no se afligiere este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, es estatuto perpetuo por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, es decir, desde ayer, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. El sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, y previo a eso llevaba a cabo una serie de mandamientos que Dios le dio a Moisés para que no muriera y su sacrificio sea agradable. No había improvisación, todo se hacía con dedicación, tiempo y tenía su orden. De la misma forma el Señor nos prepara día a día a fin de ser aceptos delante de Él en este día y todos los días. El sacerdote entraba donde estaba la presencia misma de Dios. Esto nos habla de intimidad, de encontrarnos con el Señor. Esto nos habla de tiempo, de invertir el tiempo de nuestras vidas en prepararnos para el gran Yom Kippur. Levítico 16, a partir del versículo 11. Levítico 16 nos explica, todo el capítulo nos viene explicando cómo es que Aarón y sus hijos tenían que hacer ese día, cómo tenía que prepararse el sacerdote para poder entrar al lugar santísimo. Pero vamos a leer a partir del versículo 11. Es muy importante entender todo el sistema sacrificial para poder entender el sacrificio del Mesías, para poder entender esta fiesta. Es vital entender cada sacrificio, lo que representaba. Pero como para explicarlo así, un poquito básico, se ofrecía un animal para perdón del pueblo, para perdón de la persona y de su casa. Se ponía las manos sobre ese animal y se transmitían todos sus pecados. Era un acto ceremonial en el que ese animal ocupaba el lugar de la persona que debía ser juzgada. Entonces, eso se hacía en ese tiempo. Para hoy nosotros, nuestro Cordero, que quitó el pecado del mundo, es el Mesías. Es en quien el Señor se cubrió de nuestro pecado y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, al morir ese animalito, el pueblo quedaba libre de la culpa. Entonces dice Levítico 16 a partir del versículo 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y desgollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas del fuego del altar de delante del Señor, y sus puños llenos de perfume aromático molido. Y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Señor, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión,
el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y ahora vamos al verso 34 para entender por qué celebramos nosotros este día, y dice: y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como el Señor lo había mandado. Estatuto perpetuo para siempre. Bien, algunos puntos para destacar de lo que hacía el sacerdote. Primero lavaba su cuerpo con agua y se vestía con la ropa de lino, desde los calzoncillos hasta cada prenda que él usaba era de lino. Eso es una preparación personal, ¿verdad? Ofrecía el sacrificio para perdón por sí y por su casa. Esto es un orden que nos muestra el Señor. Todo lo que el Señor nos enseñó, desde el principio siempre Él tuvo un orden para llevar a cabo los sacrificios y para ofrecer cualquier ofrenda al Señor. Ofrecía el sacrificio para perdón de todo el pueblo, primero para él y su casa y después para todo el pueblo. El sacerdote podía entrar solamente, como ya lo dijimos, una vez al año al lugar santísimo en Yom Kippur, este día. Nadie más podía entrar, de lo contrario esa persona moría, porque ya estaba establecido así, y bueno, por todo lo que ya leímos, ritualmente él se tenía que preparar para estar delante de la misma presencia de Dios. Si en ese tiempo el sacerdote debía tener en cuenta todas estas indicaciones que el Señor le dio y llevarlas a cabo, como Él le indicó en el orden correcto, cuanto más hoy en día debemos prepararnos para ese gran día. Nosotros no somos sacerdotes, pero sí la Escritura nos enseña que nos estamos preparando, nos estamos vistiendo con las ropas blancas. El mandamiento principal es para afligir nuestras almas. La palabra afligir, en el hebreo es la palabra aná, que significa abatir, benignidad, debilitar, deshonrar, dominar, forzar, humillar, molestar, opresor, oprimir, quebrantar, sufrir, someterse, sumiso. Un ejemplo de un corazón quebrantado, como le agrada al Señor, es el ejemplo del rey David. En este día nosotros nos acercamos al trono, donde seremos juzgados buscando el perdón del Mesías, buscando la aceptación del Padre. Entonces, el rey David en el Salmo 51 nos muestra la actitud con la que nos tenemos que acercar al Señor. Salmo 51, a partir del versículo 1, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio, y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Un punto importante. Quien reconoce su pecado y se aparta de él, dijo el Señor, este será salvo. Me persiguen. Versículo 4. Contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Por supuesto, porque en otro versículo también el rey David dijo: ningún hombre se justificará delante de ti. Dice, versículo 5, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados, y quedaré limpio. Lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia, y no me quites tu Santo Espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación, y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos, y ellos se volverán a ti. Versículo 14. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Dios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios.
El versículo 16 que acabamos de leer dice, tú no deseas sacrificios, pero acabamos de aprender el mandamiento que era el sacrificio. Claro, el rey David era consciente de que el tabernáculo estaba, que la ley de Dios estaba, pero no servía nada ofrecer sacrificios si él tenía un corazón impuro, si él tenía cosas pendientes que guardar. Lo estaba haciendo de manera hipócrita, ¿no es cierto? Versículo 17 dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido. Oh Dios, mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, ahora sí, te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarte toros sobre su altar. La aflicción de David nos enseña cómo debe ser nuestra conciencia en cuanto a la santidad del Señor y la necesidad de ser perdonados. El rey David era consciente de su pecado y la conciencia es vital para que nos acerquemos a Dios, reconociendo nuestro pecado y siendo conscientes que tenemos que recibir su perdón. El rey David nos enseña cuál debe ser nuestra postura para recibir su perdón. El Padre Celestial siempre está dispuesto a perdonarnos, Él siempre está dispuesto, pero el pecado es el que nos aleja de Él. Es como una barrera que no nos permite llegar hasta Él y nos mantiene estancados. Isaías 59, a partir del versículo 1, Isaías 59 dice, He aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Entonces cualquier impureza, cualquier cosa que nosotros tengamos que sacar de nuestra vida, va a ser sumamente importante para que podamos tener la comunión con Dios, para que podamos recibir el perdón de Dios. Vamos a Efesios 5, a partir del versículo 1. El apóstol Pablo nos habla de la forma en la que tenemos que vivir. Una vez que reconocimos el pecado, nos apartamos de él, buscamos el perdón. Dice Efesios 5, esto lo estudiamos hace poquito. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen de tales cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. La relación con nuestro prójimo es un entrenamiento que nos va forjando. Día a día nos relacionamos con personas distintas, con pensamientos distintos, y es ahí donde empezamos a practicar el perdón, y es el escenario perfecto para practicar el amor de Dios. Lucas 6:37. Lucas 6, a partir del versículo 37 dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Esta forma de vivir nos prepara para llegar a Yom Kippur.
Para ese entonces tenemos que estar preocupados y ocuparnos en estar en paz con nuestro hermano. De esto hablaba ayer Humberto. Pretender llegar a este día para prepararnos este día es como no tener aceite extra para nuestras vasijas. Entonces en ese tiempo ya va a ser tarde. Por eso nosotros nos preparamos durante toda nuestra vida para llegar a la presencia del Señor. Romanos 14, a partir del versículo 10. Romanos 14 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Por eso tenemos que preocuparnos por nuestro accionar, ¿no es cierto? Por ver, como dijo el Mesías, la paja en nuestro ojo. O la viga, en caso de que... Bien, nosotros leímos que que el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Ofrecía el sacrificio por el pueblo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que ese pacto fue como invalidado, ¿no? Quedó como invalidado por parte del pueblo. Vamos a leer Jueces 2, a partir del versículo 7. Si leemos toda la Torá desde que el pueblo de Dios sale de Egipto y Dios le empieza a dar sus mandamientos, vemos que cada tropezón que Israel, Dios le daba una oportunidad y una nueva oportunidad. Pero acá en Jueces vamos a ver como que hay una separación. Es como que no se cumplió con algo, que es la enseñanza, ¿verdad? La enseñanza de padre a los hijos. Jueces 2 dice: Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Bueno, acá vemos un error, porque Moisés y Josué habían amonestado al pueblo. Ellos habían insistido en esto, sobre todo Moisés en Deuteronomio, en que se le enseñara a los hijos la ley, en que se le enseñara el peso de todo lo que el Señor les había dado, las fiestas. Entonces, por eso digo que hay como una desconexión ahí, es como un punto en el que hubo un error, sobre todo por parte de los levitas, porque los levitas eran los encargados de enseñar al pueblo la palabra de Dios, ¿no? Versículo 11 dice: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor, y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Entonces ahí se produce como un quiebre en el que el pueblo tenía que ser consciente y transmitirle a sus hijos del peso importante de lo que tenían, la liberación de Egipto, el sustento del Señor en el desierto, las leyes, el pacto que se hizo con Él, y todo eso vemos que no se hizo. A medida que iba pasando el tiempo, esto se fue incrementando y las conciencias de los israelitas quedaron cauterizadas, invalidando el pacto del Señor, a tal punto que el Señor empieza a hacer un reclamo impresionante. Vamos a leer Isaías 1. Isaías 1 a partir del versículo 10. El reclamo de Dios es muy fuerte, pero claro, era por todo esto que venimos mencionando. La conciencia de ellos no estaba despierta. Dice: escuchen al Señor, líderes de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor.
Estoy harto de sus ofrendas quemadas, de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esta ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentidos. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, de día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí, no las soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Claro, porque ya el hecho de sacrificar un animal para reconciliación era una carga, era lo que Dios quería trabajar a partir de la ley dada en Levítico, la conciencia de ellos. Pero encima que era una carga ya desde el punto de sacrificar un animal y su conciencia tenía que pesar, en este caso lo hacían en vano, porque no tenían impurezas en su vida, en su corazón, por eso dice falsos sacrificios. Entonces dice, tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. El problema no eran los sacrificios, el problema era su corazón, su intención. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchan por los derechos de las viudas. Vengan ahora sí, una vez que ordenaron su vida, una vez que entendieron el propósito de toda la ley, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia, pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. No tenemos que dejar que lo santo se vuelva común y no tenemos que olvidarnos que el Señor volverá a juzgarnos. Ese fue un punto muy importante. Bien, a partir de entonces el pacto quedó invalidado y hubo la necesidad de un nuevo pacto, ¿verdad? De restaurar las cosas. Ahora, como dijo el profeta Jeremías, su ley se está escribiendo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y ese es el milagro más importante que sucede en nuestras vidas. Jeremías 31:31, vamos a recordarlo. Jeremías 31:31 al 33 dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en sus mentes y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Impresionante, ¿no? Como decía antes, es el milagro más hermoso, más importante que Dios está haciendo en nuestra vida. Escribir su ley, por eso estamos hoy guardando el día. Por eso estamos tratando de reflexionar en todo esto que Él escribió para nosotros, que Él habla a través de sus profetas, de los apóstoles. El otro día, hace un tiempo, hablaba con mi hijo y él, creo que fue en un Shabbat, él me preguntaba por qué Dios en la actualidad no hacía milagros como antes, ¿no es cierto? Entonces empezó ese debate y yo le explicaba que Dios seguía haciendo milagros como en ese entonces, pero que por el momento nosotros nos veíamos los milagros que vemos a nuestro alrededor. Pero él, claro, él me detallaba los milagros de abrir el mar y milagros impresionantes que el Señor hizo. Eso quedó todo para testimonio nuestro. Entonces yo, después de esa conversación, bueno, pasaron otros días y también en un Shabbat, él se quedó con eso y me volvió a preguntar, me dijo, la pregunta de él fue: ¿cuál fue el milagro más lindo que te pasó hoy, papá? Creyendo a lo que habíamos hablado, que lo habíamos buscado en la Biblia también. Y yo le dije, el milagro... porque habíamos terminado, ahí me acordé, habíamos terminado
leer la palabra. Entonces yo le decía, el milagro más hermoso que me pasó hoy es poder entender esto, es poder recibir esto y poder transmitírtelo a vos. Entonces, es eso el tesoro más grande que tenemos, poder recibir la palabra de Dios y que su ley se escriba en nuestros corazones y que nosotros, como padres, podamos transmitirla a nuestros hijos. Eso es lo más importante, recibirlo, atesorarlo y compartirlo con nuestros hijos. Entonces sí, yo le decía a mi hijo, Dios sigue haciendo milagros todos los días. Desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos vamos a dormir, Él sigue obrando en nuestras vidas. Bueno, vemos claramente el amor del Señor, porque a pesar de que Dios fue un marido para Israel, a pesar de que el pueblo fue quien abandonó a Dios, es Él mismo el que provee la solución y ofrece a su único Hijo para traer a su pueblo de nuevo a su camino y para traer salvación al mundo entero. El precio que se pagó por nuestra salvación es muy grande. Vamos a leer Hebreos 8 a partir del versículo 1. Hebreos 8, a partir del versículo 1 dice: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Claro, porque en el tiempo de la carta del autor de la carta de los Hebreos, el templo seguía en pie. Entonces, el Mesías no podía venir a sustituir el orden levítico porque estaría infringiendo la ley. Versículo 5. Ofrenda según la ley. Versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Pero ahora, tanto mejor es ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Claro, porque el defecto, como ya lo dijimos, estuvo en las personas que lo llevaron a cabo, de la forma en la que lo llevaron a cabo. El único que tiene acceso al tabernáculo celestial es el Mesías. Por lo tanto, tan solo es Él quien puede reconciliarnos con el Padre. Por esto, la aflicción nos pone en una postura de necesidad ante Él, una necesidad de su perdón. El autor principal del nuevo pacto es el Mesías. Mediante su sangre somos perdonados, y es quien nos da la facultad de entender esto. Efesios 1, a partir del versículo 6, entendiendo este milagro que el Señor hace a través de su Espíritu, que nos da a entender la palabra, que nos revela su mensaje, Efesios 1, 6, dice: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Exacto, Dios nos reveló que a través de su Hijo somos perdonados de nuestros pecados. Tenemos que sacar de nuestras vidas todo lo que nos estorba, todo lo que sea pecado. Los años de vida que tengamos en esta tierra deben ser para prepararnos para el día del Señor, en donde seremos juzgados. Vamos a leer Hechos 24, a partir del versículo 14. Hechos 24 nos cuenta cuando arrestan al apóstol Pablo y lo empiezan a acusar. Entonces Pablo, en el versículo 14 dice, decía, esta es la defensa del apóstol Pablo ante el gobernador Félix. Dejan clara cuál es su esperanza y su forma de vida. Tiene presente que será juzgado ante el Padre y procura mantenerse así. Dice:
Pero en esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. De esto hablaba el rey David, que no sirven de nada los sacrificios si nuestra conciencia nos acusa, si nuestra conciencia está mal, si tenemos cosas que sacar de nuestra vida. Es la sangre del Cordero derramada la que hace posible que podamos recibir una conciencia limpia, que seamos conscientes que necesitamos su perdón. Hebreos 9, a partir del versículo 11, ya establecido el nuevo pacto, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos, las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es entonces ahí donde la sangre del Mesías hace la reconciliación entre Dios y los hombres, hace que podamos recibir la conciencia de nuestro pecado y nos libra, como dice el autor de la carta de los Hebreos, de vuestras conciencias de obras muertas, para que podamos servir al Dios vivo. También Hebreos 9, pero vamos al versículo 23. Dice: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que los esperan. Es solamente el Mesías, es solamente Yeshua quien nos conecta con el Padre. Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, 1. Apocalipsis 5.1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá,
la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Es solamente el Mesías, ¿no es cierto? Por eso dice, ni en el cielo, ningún ser en el cielo, ni en la tierra, ninguna persona que pueda estar viva, ni debajo de la tierra, ninguna persona que haya muerto, que las personas mismas adoren. Por eso solamente es el Mesías el que nos puede reconciliar con el Padre. Es el Mesías nuestro sumo sacerdote. Solamente Él puede hacerlo y Él no comparte su lugar con nadie. Por eso dice que Él lloraba mucho porque no se había hallado ninguno. Entonces dice el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Solamente es el Mesías, solamente es Yeshua, digno para redimir al pueblo, el Cordero que fue inmolado. Entonces el motivo de nuestra aflicción es entender que Él tuvo que pagar por nuestros pecados, que Él tuvo que sufrir. Siendo Dios, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, dejó su condición de Dios y se entregó por nuestros pecados. Entonces, cuando entendemos que un ser así sin pecado, nuestra aflicción se vuelve muy, muy real. Apocalipsis 20, a partir del versículo 11, dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la conciencia con la que nosotros tenemos que vivir todos los días. Saber que un día vamos a estar ante el trono blanco y procurar que nuestros nombres estén anotados en el libro de la vida. Que podamos alcanzar la salvación cumpliendo la ley del Señor, cumpliendo cada mandamiento, pero entendiendo el sentido de cada uno de ellos. A mí me gusta decir siempre que es preferible conocer poco y cumplir eso poco que se conoce, a conocer mucho y no tener el espacio ni el tiempo para cumplirlo. Porque a medida que vamos recibiendo el conocimiento, recibimos más compromiso. Pero todo lo que aprendemos, si no lo ponemos en práctica, somos simples personas que nos reunimos a pasar un buen tiempo. Y la realidad de esto no es esa. Yom Kippur no es para eso. El Señor nos llama una vez al año y nos hace recordar que el tiempo del fin está cerca y que seremos juzgados por nuestras buenas obras. Y como dice acá en Apocalipsis, solamente hay 2 lugares a donde ir. No hay un tercero. El Señor ya no va a venir con su postura de siervo humilde. Él va a venir a juzgar. Va a venir a buscar a los suyos y a juzgarnos según sus obras. Entonces procuremos tener siempre la constancia, la conciencia plena de que este tiempo va a llegar. Procuremos todos los días transmitir esta enseñanza a nuestros hijos. Procuremos orar por nuestros amigos que todavía no entienden, que no quieren, que no reciben, para que Dios sea glorificado en ellos, para que se haga la voluntad del Padre en sus vidas. Y así nuestra aflicción va a ser natural, de una forma sincera, sin hipocresía, sin fingir nada, porque es lo que espera. El Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestra intención. Así que bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra,
Padre amado, te damos gracias por tu mensaje, gracias por estos textos que has dejado para nosotros, por la revelación de tu palabra, Señor, por este pacto que escribes en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Señor, por ese milagro hermoso, por esa bendición que podemos tener de recibir tu palabra y transmitirla a nuestros hijos. Ayúdanos a tener la conciencia plena todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a poner en práctica todas las palabras que nos enseñas, a recordar siempre cada persona que fue escrita en tu libro, Señor, cada persona que vivió cada testimonio, que podamos ponerlo en práctica, Señor, que podamos tenerlo en cuenta, transmitirlos y ser conscientes del tiempo de tu venida. Señor, que sabemos que estás cerca, que sabemos que no se demora, Padre. Permítenos ser conscientes cada día de tu hermosa misericordia, de tu nuevo pacto, ser conscientes del precio que se pagó por nosotros para salvación. Gracias, Señor, por todos los que han venido a tus pies, pero te pedimos por los que aún tienen que venir a tu camino, Señor, que los traigas con amor, que nos permitas hablarles, Señor, que tu justicia llene la tierra, Señor, que tu justicia y tu amor se pueda ver en todos lados. Gracias, Señor, por este día de reposo, por este mandamiento tan hermoso y por recordarnos que un día vas a venir por nosotros. En el nombre de Yeshua, amén. Bien, bueno amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Cortito, pero queríamos hacerlo contundente o directo. Acá lo estuvimos preparando con mi mujer, que la verdad me ayudó un montón. Y bueno, gracias por el espacio. Siempre es muy bueno, es de mucha bendición dar la palabra, sobre todo para el que la prepara, porque Dios habla de una forma distinta cuando se prepara para dar. Y es un placer compartir con ustedes, que sabemos que son todos excelentes estudiantes y quizás muchas cosas de las que dijimos ya las sabían, pero bueno, está bueno refrescarlo y está bueno interiorizarnos en todo esto de la fiesta. Así que les mandamos un saludo grande y que sigan disfrutando el día de reposo y nos veremos la próxima. Shalom, amigos.